Les voy a pedir que abran sus Biblias ahora en Jeremías, capítulo 50. Jeremías 50, versículo 5. Yo les había dicho que iba a predicar 4 sermones sobre hacer pactos, pero llegué a la conclusión de que iba a ser solo 3. Si no, vamos a repetir muchas cosas. Hoy día vamos a estar viendo y hablando acerca del hacer pactos en el nuevo pacto, o sea, en el tiempo en el cual nosotros vivimos el día de hoy. Así que vamos a leer entonces el versículo 5, Jeremías 50, versículo 5, dice: preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Y también 2 Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios 8:5. Aquí está hablando acerca de los hermanos de Macedonia y dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos leer la palabra. Tenemos, Señor, tu palabra con facilidad. Podemos conseguir los libros. Podemos encontrarla, Señor, en internet. Tenemos tantas formas, Señor, para leerla. Este libro, Señor, que no es como otro. Este libro, Señor, que es inspirado por ti y útil para hacernos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Te pedimos, Señor, entonces que tú seas hablando a nosotros por medio de tu palabra esta tarde y que podamos continuar comprendiendo, Señor, nuestro deber de hacer pacto, Señor, contigo, de obediencia, de fidelidad, para que así, Señor, nuestra fe, nuestra santidad tengan un motivo más para permanecer y para crecer. Guíanos, Señor, y danos de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy vamos a terminar este asunto de hacer pacto con el Señor. La próxima semana sí, para los que quedaron desilusionados la última vez, sí vamos a comenzar el libro de los jueces. Hoy día voy a tratar de mostrar cuál es la necesidad que nosotros tenemos el día de hoy de hacer pactos con Dios. De cómo la iglesia, cómo las naciones y cómo nosotros de forma personal, a la luz de la Escritura, tenemos que hacer este tipo de pactos. Y entonces, los dos textos que leímos al inicial nos hablan precisamente acerca de esto, de cómo nosotros debemos juntarnos con Jehová por medio de un pacto que no se ponga en el olvido, o sea, de un pacto que esté siempre presente en nuestra memoria, que finalmente nosotros debemos darnos al Señor como los macedonios. Y entonces quiero que pensemos un poco y continuemos pensando acerca de las aplicaciones de esta enseñanza para nosotros el día de hoy. Debemos recordar que el pacto es la forma como Dios se relaciona con las personas. No hay nadie
que esté fuera de una relación de pacto con Dios. Todas las personas nacidas en la historia del mundo están bajo una relación de pacto. Incluso aquellos que nunca han escuchado la Biblia, incluso aquellos que nunca han escuchado acerca de Cristo y nunca han escuchado el Evangelio, están en una relación de pacto con Dios. Porque cuando Dios creó a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva, entró en un pacto en el cual ellos representaban a toda la humanidad. Y entonces Él le dijo que si ellos pecaban, que si ellos desobedecían, entonces morirían. Toda la humanidad entonces está bajo ese pacto. Un pacto de obras. Un pacto en el cual las personas, si pecan, se hacen merecedoras de la muerte eterna. Pero debemos recordar que Dios quiso, por su pura gracia, hacer un segundo pacto. También lo hizo con Adán. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo están dentro de ese pacto. Y ese es un pacto de gracia. Un pacto en el cual Él juró ser el Dios de este pueblo, del pueblo de los que creen en Él, y que ellos serían su pueblo. Dios no se relaciona con nadie, sino es por medio de pactos. Pero nosotros vimos que este pacto de gracia, este pacto que es dado por Dios a su pueblo, exige una respuesta también del pueblo. Y el pueblo debe jurar y debe pactar con Dios. Este pactar con Dios, debemos recordar, no es el lenguaje de la iglesia neopentecostal o de la iglesia de la prosperidad. No es este pactar de yo te voy a dar mi auto para que tú me proveas para todo. No es eso. Sino que este pactar con Dios es comprometerse legalmente, formalmente para con Dios. En este pacto las personas dicen, yo seré obediente a la ley de Dios. Estos pactos lo vimos la semana pasada. Pueden ser personales, pueden ser eclesiásticos, pueden ser también nacionales. Por ejemplo, vimos en Éxodo 24, cuando el pueblo responde al pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Y ese pacto fue sellado con sangre. Ese pacto, por medio de ese pacto, el pueblo se compromete con Dios, de que ellos seguirían al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus padres, que ellos no irían en pos de otros dioses. Conocemos la historia, y la historia continúa. Israel pasa por el desierto y llegan a la tierra prometida. Después que ellos toman posesión de la tierra prometida, y ya en el último capítulo del libro de Josué, nosotros encontramos el llamado de Josué para que el pueblo hiciera un pacto con Dios. Y entonces él les dice, ustedes vean a quienes van a adorar, pero ustedes tienen que decidir ahora si van a adorar al Dios de sus padres o van a adorar al Dios de los egipcios o a los dioses de los cananeos. Ustedes sabrán, pero yo y mi casa, yo y mi familia adoraremos a Jehová. Y entonces él está llamando al pueblo a hacer este pacto con Dios, este compromiso con Dios. Vimos los ejemplos de los reyes Asa, Joiada y Josías, de cómo después del tiempo en los cuales el pueblo había ido hacia la idolatría, había adorado a falsos dioses, había construido altares para los dioses,
Todos ellos, en tiempos de renovación y de reforma del pueblo, habían hecho pacto con Dios. Ellos, los líderes religiosos del pueblo, los gobernantes civiles del pueblo y finalmente todo el pueblo se unía a sus reyes para hacer un pacto con Dios. Y ese pacto nuevamente consideraba la ley y el pueblo decía: nosotros obedeceremos la ley de nuestro Dios. En el tiempo de Esdras y Nehemías, después del exilio, cuando ellos vuelven a Jerusalén, también hacen un documento formal. Ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9, nosotros tenemos ese documento, una copia del documento, que tiene los nombres de todos los príncipes. Y dice: nosotros firmamos, y todo el pueblo se unió a ellos, de que guardaríamos la ley de Dios. Habla específicamente acerca de los matrimonios mixtos y también acerca de guardar el día de reposo. Con esos ejemplos nosotros vemos cómo los pactos son públicos, los pactos son formales y es la práctica del pueblo de Dios. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si esa práctica es también para nosotros el día de hoy o es solamente para Israel. Porque hasta aquí hemos visto que Israel hace esos pactos. Israel fue una nación distinta a la nuestra. Dios dio leyes civiles a Israel. Dios le dio las leyes ceremoniales a Israel y lo hizo entonces un pueblo distinto a los demás pueblos. Lo hizo un pueblo que civilmente se gobernaba por la ley de Dios. Y le dio específicamente las aplicaciones de la ley moral para eso. Le dijo cómo ellos debían adorar. Hablamos de una nación teocrática o gobernada por Dios. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿estos ejemplos se aplican para nosotros el día de hoy? La mayoría de las personas piensan que no se aplica a nosotros. Que es solamente una cuestión civil que Dios dio a Israel. Pero lo que yo quiero mostrar es que el deber de hacer pactos con Dios es un deber moral, es un deber permanente, que surge del pacto de gracia. Y todo lo que estamos bajo el pacto de gracia, debemos responder a él de esta forma. Si nos preguntamos, el Nuevo Testamento habla específicamente acerca de las naciones haciendo pacto con Dios. Tenemos que responder no. Pero eso no es problema. Especialmente no es problema para los presbiterianos. Nosotros tenemos una visión de la continuidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el cual nosotros decimos: la continuidad existe a menos que se pruebe lo contrario. Cuando muchas personas preguntan: ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto? Nosotros siempre tenemos que decir: esa pregunta está equivocada. La pregunta es: ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Si en el Nuevo Testamento no se elimina ese deber, entonces el deber continúa. Nosotros sabemos que lo que en el Nuevo Testamento se elimina o se deja atrás, se abroga, es la parte civil de la ley y la parte ceremonial de la ley, pero la ley moral continúa. Todos debemos continuar guardando los 10 mandamientos de Dios. Los aspectos ceremoniales de la ley eran temporales, señalaban a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo viene, ellos se eliminan, ya no son necesarios. Así decía precisamente la lectura del libro de Hebreos que hicimos durante el culto. Deja atrás lo primero, instaura lo segundo. Sin embargo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos son la ley del pacto.
El Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, son el estándar de la conducta humana para todas las épocas. No solamente en el tiempo de Israel, o no solamente en el Antiguo Pacto. Si el deber de hacer pactos se basa en principios morales, entonces nosotros tenemos también en nuestro tiempo el deber de hacer pactos. Si ese es un deber moral en ese tiempo, es un deber moral también en nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si este deber es solo para Israel o es también para nosotros? Nosotros podemos ver que hay principios directos de Dios que exigen que se haga un pacto. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, Segunda de Crónicas, capítulo 30, los versículos 7 al 9, dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que prevaricaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Vean cómo aquí hay un llamado a volverse a Jehová, a servir a Jehová. Hay un paralelismo entre estas dos cosas. Volverse a Jehová es servir a Jehová. Pero vean que hay otro término que el autor usa para referirse a esto mismo. Dar la mano a Jehová. Dar la mano a Jehová en este contexto significa hacer un pacto con Él. Hacer una promesa a Él. Incluso en nuestros tiempos, cuando nosotros nos hacemos promesas, y ustedes saben que las promesas, una vez hechas, aunque sean de boca, son válidas incluso legalmente. No es necesario que todas las cosas que yo prometo vaya delante de un notario y las firme. Si yo hago una promesa, ¿y qué es lo que hacemos, Dios? Palabra de hombre. ¿Y cómo sellamos eso? Siempre, normalmente en nuestro tiempo, nos damos la mano. Ese es un gesto que no inventamos nosotros, es un gesto de los tiempos, es un gesto antiguo. Es el darse la mano, el señal de que hicimos promesas y las vamos a cumplir. Es lo que el autor de las crónicas está diciendo acá que el pueblo tiene que hacer. Tiene que dar la mano a Jehová, tiene que servir a Jehová nuestro Dios. Debemos volver nuestro rostro a Él. Esto es totalmente lo contrario a quebrar el pacto, a prevaricar contra Dios. En Romanos 6, versículo 13, o 12 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Antes, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice entonces que nosotros debemos obedecer a Dios presentando nuestros miembros a Él. Debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos,
como instrumentos de justicia. Este es un eco de las palabras de Segunda de Crónicas. En el Salmo 76, Salmo 76, versículo 11. Dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todo lo que están alrededor de él, traigan presentes al temible. Dice que nosotros debemos hacer promesas a Jehová nuestro Dios. Hacer promesas es precisamente hacer un pacto con Dios. En Deuteronomio 10, el versículo 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y a él te allegarás, y por su nombre jurarás. O sea, nosotros debemos jurar por su nombre. Debemos hacer promesas. Debemos hacer pactos donde Él está presente. Recuerden que existe el mandato de no jurar en vano. Pero cuando nosotros juramos, tenemos que jurar por el nombre de Dios. Todo pacto que nosotros hacemos, o en todo pacto que nosotros hacemos, Él debe estar presente, y sobre todo debemos hacer pactos a Él mismo. Vean también algunos pasajes que profetizan que las naciones harían pacto. En Isaías 19, Isaías 19, el versículo 18, dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Aquí esta promesa o esta profecía está hablando de los tiempos del nuevo pacto. Y nos va a decir que estas ciudades de Egipto harán pacto, jurarán por Jehová de los ejércitos. Vean el versículo 21. Jehová será conocido por Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y presente, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. No solo Israel debía hacer votos a Jehová, sino que está profetizado que en el futuro Egipto también hará votos a Jehová y va a conocer a Jehová. En Jeremías 50, texto que nosotros leímos, nos habla de un pacto perpetuo que no será olvidado, que la gente buscará unirse al Señor. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, podemos ver precisamente la descripción del cumplimiento de estas profecías. Apocalipsis 11, el versículo 15, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Vean esta descripción, los reinos del mundo. ¿Qué es esto? Las naciones. Las naciones han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Vean cómo este lenguaje es el mismo lenguaje del Salmo 2 que cantamos al principio. Las naciones se rebelan contra el Señor y su ungido es Cristo. Literal. Y ahora nos va a decir que los reinos de la tierra
vinieron a ser del Señor y de su Cristo, de su ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas naciones que se rebelaban contra Él, ahora han besado al Hijo. Ahora lo han reconocido como Señor de esas naciones. Entonces tenemos la profecía en el Antiguo Testamento de que las naciones lo harían, y tenemos la descripción escatológica, la descripción de los últimos tiempos, de que los reinos sí lo hicieron. Entonces nosotros tenemos que mirar estos pasajes y darnos cuenta de que ellos nos hablan acerca de un deber real de las naciones, especialmente en el nuevo pacto. El antiguo pacto alcanzó a Israel como nación. Ninguna otra nación, en cuanto nación, estaba bajo el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto las naciones están como naciones. Y es por eso, porque Dios amó al mundo, a todas las naciones del mundo. Y su pacto las alcanza. Si nosotros pensamos que las naciones no vendrán a Cristo, estamos diciendo que la promesa que Dios le hizo a Abraham no la cumple. Porque sería padre de naciones. Entonces la ausencia de un pasaje explícito acerca del deber de hacer pacto en el Nuevo Testamento no niega de ninguna forma que las naciones no tengan que hacer pactos. La enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza o la práctica que nos es descrita por el apóstol Pablo con relación a los macedonios, la afirmación que nos hace Juan en su visión de las últimas cosas, nos muestra que sí, las naciones tienen que hacer un pacto, que tienen que entrar en esta relación en la cual prometen obediencia a Dios. Porque esa ceremonia formal de prometer obediencia a Dios es llamado en el Antiguo Testamento un pacto. Ya leímos entonces 2 Corintios 8:5, pero vean también la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28. En Mateo 28, a partir del versículo 18, el Señor Jesús les dice a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo el poder me ha sido dado a mí. No solamente en el cielo, también en la tierra. Por lo tanto, ustedes vayan y enseñen a todas las personas. No es eso lo que dice el Señor Jesús. Dice a todas las naciones. Las naciones, en cuanto naciones, tienen un deber para con Dios. Nosotros vemos cuando en el Antiguo Testamento los reyes no obedecían, por ejemplo, Faraón, a lo que el profeta de Dios le decía, el castigo de Dios no venía solo sobre el Faraón, venía sobre toda la nación. Así nosotros debemos leer los mandatos a los reyes del Antiguo Testamento. Y cuando, al contrario, los reyes de Israel llamaban al pueblo a la adoración, a dejar a los ídolos, por la obediencia de los reyes, eran bendecidos al pueblo. Porque los reyes representan al pueblo. Cuando nos dice en Filipenses, por ejemplo, versículo 9, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos está hablando aquí acerca también de naciones. Cuando dice toda lengua, no está hablando del órgano de la lengua, sino que está hablando de los idiomas. Y los idiomas son, o el idioma es aquello que caracteriza a una cultura. Ayer veníamos del cumpleaños de Benjamín. ¿Por qué en Europa, siendo países que están tan cerquita, hablan distintas lenguas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hablan una sola? Renunciar a la lengua es renunciar a la nación. Renunciar a la lengua es renunciar a la identidad. Cuando dice que toda lengua confesará, no está diciendo que toda nación confesará que el Señor Jesucristo es el Señor. Él es, como lo hemos visto tantas veces, rey, no solamente sobre la iglesia, sino que Él es rey sobre las naciones. Vean en el Salmo 2 que cantamos. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Vean cómo las naciones están en un paralelo con los reyes y los príncipes. Los gobernantes civiles representan a las naciones. Y luego entonces hay una palabra a los gobernantes civiles. Ahora reyes, entender, admitir corrección, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegrados con temblor. Vean cómo los jueces de la tierra, no está hablando aquí acerca de Israel. Los jueces de la tierra, los gobernantes de las otras naciones, son llamados a servir a Jehová. Y esto es un mandato de Dios. Ellos deben besar al Hijo, reconocer que Él es Rey. Afirmar que las naciones no tienen un compromiso con Cristo es negar que Él es Rey sobre las naciones. Pero la Escritura lo va a describir a Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Príncipe de los gobernantes de la tierra. Reconocer a Cristo como Rey es un deber moral que tienen todos los hombres. Eso es cumplir el primer mandamiento. Por eso es un deber moral. Debemos hacer pactos con Dios porque su propósito es nuestra santificación. Así lo vimos en los ejemplos del Antiguo Testamento. El propósito del pacto es la santificación y el obligar a nuestras futuras generaciones a ser santos también. ¿De qué forma ustedes le dicen a sus hijos que ellos tienen que adorar a Dios? Porque los padres están en un pacto con Dios. Así es como defendemos el bautismo de infantes. Si nosotros los padres somos parte de la comunidad del pacto, entonces nuestros hijos también están incluidos. Y entonces ellos tienen el deber de ser bautizados. Si nosotros nos hemos comprometido a obedecer a Dios, nuestros hijos también deben estar incluidos dentro de esa promesa y de ese pacto. El pacto existe para la santificación corporativa, para la santificación como grupo, como pueblo. En el pacto no buscamos ser salvos, porque ya somos salvos. En el pacto nosotros queremos expresar nuestra gratitud y entonces nuestra dedicación a Dios.
como obediencia a Él. Nuestra lealtad y nuestro amor a Dios se definen por nuestra lealtad al pacto. ¿Qué significa este anillo que usamos en nuestro dedo anular? Sí, anular. Significa que hicimos un pacto. Cuando nosotros nos casamos, entramos en una relación de pacto con nuestras esposas, nuestros esposos. ¿Por qué hicimos ese pacto? Ese pacto es el que nos obliga a ser fieles. Y alguien podría decir, bueno, pero yo no necesito de hacer un pacto para ser fiel. Y eso dicen las personas que no se casan, que conviven. No necesito hacer ese pacto público. Pero nosotros vemos en la Escritura que siempre que el pueblo manifestó querer ser fiel a Dios, lo hizo por medio de un pacto. Y es por eso que nosotros nos casamos. La lealtad y el amor a Dios se definen por una obediencia sincera, voluntaria a la ley del pacto. Cuando un pueblo hace un pacto delante de Jehová, sus descendencias continúan estando bajo ese pacto. Y los pactos no pueden ser quebrados unilateralmente. Una vez que hacemos un pacto para siempre. Las naciones deben hacer pactos. Y nosotros como individuos y familias también debemos hacer pacto delante de Dios. Entonces va más allá de la esfera nacional o de iglesia. El pacto individual es necesario. Es una práctica fundamental de la vida devocional y un medio para crecer en santidad. En el Salmo 119, el versículo 106, dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El salmista está diciendo que yo juré, yo hice un pacto y yo renové el pacto de que voy a obedecerte, de que voy a cumplir tus juicios. Y una vez que uno hace un pacto con Dios, conviene cumplirlo. El salmista hace entonces un pacto personal. Josué hizo un pacto familiar. Lo dijimos la semana pasada, ahí no hubo democracia, no hubo pregunta. Hijo, ¿qué quieren hacer? Hijo, ¿a quiénes van a servir? No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso que vinculaba también a sus hijos y a su descendencia. Vimos como el pacto tenía esta vinculación, era vinculante para las descendencias. El ejemplo de Josué y Saúl. Cómo Saúl quebró el pacto que hizo Josué y vino el juicio de Dios sobre la nación. Entonces, hermanos, el hacer pacto con Dios es una práctica olvidada, pero que por mucho tiempo fue muy presente en la vida de la iglesia. Este pacto es esencial para la reforma. En el Antiguo Testamento, las reformas terminaban con un pacto, con la renovación del pacto. Una reforma verdadera incluye siempre un juramento a Dios. Esto es lo que yo voy a hacer, voy a obedecerte, voy a seguir tu ley, voy a amar tu ley. Arrepentimiento profundo por los pecados y un deseo sincero de seguir a Dios. El hacer un pacto
es útil para mantener la pureza. La pureza en la doctrina, la pureza en el gobierno de la iglesia, en la adoración. En los ejemplos que hemos visto en el Antiguo Testamento, siempre el pacto incluía el eliminar la idolatría en medio de la nación. Para que nosotros veamos al Señor, para que nosotros veamos a nuestra nación próspera, para que nosotros veamos a nuestras familias prósperas en el Señor. Necesitamos ir a Él con un pacto. Necesitamos presentar nuestro pacto delante de Él, nuestro compromiso de obediencia al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros siempre. Estamos delante de la mesa este día. Y precisamente Dios nos dio o nos invita a la mesa para que nosotros renovemos nuestro pacto. Ahora nos preguntamos, ¿pero qué pacto es el que renovamos? Hemos hecho un pacto con Dios. Muchos interpretan la afirmación de que Jesús es el Señor como un pacto. Cuando yo confieso públicamente que el Señor Jesús es mi Señor, yo estoy haciendo un pacto con Él. Todos nosotros hemos hecho un pacto con el Señor Jesús. Cuando hemos afirmado su señorío sobre nosotros. Es imposible decir Cristo es el Señor sin decir al mismo tiempo todo lo que ha dicho, obedeceré. Como dijo Israel. Y ese es el pacto que nosotros renovamos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Pero es sabio ir aún más allá. Es sabio mirar nuestras vidas y darnos cuenta de cuáles son nuestros pecados y arrepentirnos formalmente de ellos. Es sabio hacer promesas a Dios. Y hacerlas públicas y hacerlas formales. Nos sirve en nuestra vida de santificación. Nos sirve en nuestro testimonio público delante de la nación en la cual nosotros vivimos. Hermanos, estamos comprometidos a seguir al Señor Jesús en cada área de nuestra vida. Estamos comprometidos a caminar los caminos de Dios con todo nuestro corazón. Estamos comprometidos con llamar al juicio de Dios si es que desobedecemos a Él. Cada uno de nosotros debe comprometerse de servir al Señor de todo corazón, de adorarlo en todo lo que nosotros hacemos, de colocar rejas que impidan el crecimiento del pecado. Oremos, hermanos, diligentemente, para que cada familia de nuestra iglesia, para que nuestra nación haga un pacto con Jehová, para que el Señor Jesucristo entonces sea tenido formalmente, verdaderamente, como el Señor de nuestra nación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por Cristo. Te damos gracias, Señor, porque Él es nuestro Rey. Y como Rey, Él nos cuida, nos protege. Como Rey, Él murió por nosotros. Para expiar, para pagar por nuestros pecados. De forma que, Señor, tú nos mires como a Él. Tú nos mires como al justo. Pues nuestro Rey nos defiende. Nuestro Rey nos representa. Muchas gracias por la obra del Señor Jesucristo.
No tenemos, Señor, cómo responder completamente y perfectamente a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Su regalo y su gracia es tan grande. Lo que Él exige de nosotros es que nosotros le sirvamos. Es que nosotros lo confesemos como nuestro Señor. Es que nosotros le digamos, todo lo que tú nos mandes, haremos. Ayúdanos, Señor, entonces, a dedicarnos, a entregarnos a ti. Que vivamos para Cristo. Que Él sea el propósito de nuestra vida. Que su gloria, Señor, sea lo más importante para nosotros. Pues Él es tu Hijo amado, el Cordero perfecto, quien se entregó, Señor, en un sacrificio perfecto para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a servir a Cristo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.